Hola, muy buenas noches a todos. El día de esta noche vamos a hablar sobre el tema de enzimas en la catálisis biológica, inhibidores. Nuestro equipo está conformado por Jocelyn Melchor Apolonio, Vanessa Bautista Áviles, Ana Lucía Cordero González, Sebastián Cruz Herrera y su servidor, Liam Iván González Chávez. Y bueno, esos son nuestros contenidos. Lo primero que vamos a hablar es sobre qué son y para qué sirven los inhibidores, su clasificación y función, segundo tema. En el tercer tema están las características generales y por último algunos ejemplos. Bueno, ¿qué son y para qué sirven? Bueno, los inhibidores son compuestos químicos o moléculas que ralentizan o prevén reacciones biológicas, químicas o enzimáticas muy específicas. Vamos a clasificarlos en tres usos muy importantes. El primero se utilizan en productos farmacéuticos, principalmente para bloquear procesos celulares dañinos para el organismo, dando resultados terapéuticos exitosos, perdón. En la segunda función importante es en el ámbito de los procesos industriales. Previene la corrosión de materiales industriales y dentro de la industria agrícola es para eh, inhibir o controlar reacciones enzimáticas no deseadas. Y por último, se utiliza también en diversas aplicaciones de investigación en afecciones como el cáncer, en eh, enfermedades cardiovasculares y algunas infecciones. Y bueno, esos serían los inhibidores y para qué sirven o sus usos. Seguimos con la clasificación y función. Dependiendo de cómo se unan a una enzima, se les puede clasificar como reversibles o irreversibles. Los inhibidores reversibles, a su vez, se clasifican de acuerdo a qué lugar en la estructura de la enzima se constituye su sitio de unión. Asimismo, los inhibidores también pueden distinguirse por el grado en el que bloquean la actividad enzimática. Los principales inhibidores son moléculas que disminuyen la actividad enzimática. Y como primeros de ellos tenemos a los inhibidores competitivos. Estos compiten directamente con el sustrato para el sitio de unión. Eh, los inhibidores no competitivos se unen a un sitio distinto del sitio de activación, el sitio alostético, alterando la forma de la enzima y reduciendo su eficiencia. Los inhibidores competitivos se unen solo al complejo de la enzima sustrato, impidiendo su formación del producto. Y los inhibidores irreversibles se unen covalentemente a la enzima de forma permanente, inactivando completamente este, su, su uso. Bien, ya como mencionó mi compañero, existen diferentes tipos de inhibición. En este caso voy a profundizar un poco más en lo que es la inhibición reversible e irreversible, aunque también existe otro tipo de inhibición que más tarde se va a dar a conocer con un ejemplo. Bien, tenemos dentro de la inhibición reversible lo que es la inhibición competitiva, acompetitiva y no competitiva. La primera se trata de un tipo de inhibición en el que el sustrato y el inhibidor van a competir como tal para el acceso al sitio activo de una enzima. Es decir, el sustrato como tal ya tiene su lugar en la enzima, en el sitio activo. No obstante, va a llegar el inhibidor a competir por este mismo lugar, ¿no? Porque solamente se va a poder activar ahí. Este tipo de inhibidores suelen ser similares en estructura al sustrato real y es por eso que va a ser una competencia mucho más específica. Después tenemos la inhibición competitiva. En este caso, el inhibidor se va a unir exclusivamente al complejo enzima-sustrato, una vez que esto ya se formó claramente, en un lugar distinto del sitio activo. Este sitio activo se le conoce también como alostérico, como ya se mencionaba.
Y bien, como tal, en la inhibición a competitiva se parece mucho a la no competitiva, pero primero explicaré qué es la no competitiva. En este último tipo de inhibición, lo que sucede es que los inhibidores se van a unir a la enzima en un sitio alostérico y no va a presentar ninguna semejanza estructural con el sustrato. El inhibidor y el sustrato, entonces, pues van a poder unirse simultáneamente a la enzima debido a sus diferentes sitios de unión. Lo diferente o lo que es distinto entre la inhibición a competitiva y la no competitiva es la forma en la que éstas se van a unir a la enzima, puesto que la inhibición a competitiva es exclusivamente se va a unir si la enzima ya tiene al sustrato. Pero en la no competitiva no importa si hay un sustrato o no hay un sustrato, simplemente va a llegar y se va a unir en un sitio distinto al sitio al sitio activo, y pues en este caso estaría en un sitio alostérico, que es un sitio distinto. Aquí tenemos un ejemplo más claro de cómo se llevan a cabo este tipo de inhibiciones. Se ve una reacción normal donde claramente el sustrato se une a la enzima mediante el sitio activo y lo que va a liberar pues son productos, ¿no? En cambio, si llega un inhibidor, en este caso vemos uno competitivo, pues lo que va a pasar es que el inhibidor va a ocupar el lugar que antes debería haber sido para el sustrato y entonces va a estar bloqueada, ¿no? La unión del sustrato va a estar bloqueada. Mientras que en el no competitivo, como se observa, el sustrato y el inhibidor están en diferentes sitios, no hay un bloqueo físico tal cual, pero la reacción sí está bloqueada. Entonces, en otras palabras, lo que hace una inhibición reversible, pues es sí bajar la efectividad de la que tiene la enzima, la catálisis, y más no la va a bloquear del todo. Y bueno, esto claramente puede ser, como dice, reversible solamente si, por ejemplo, el sustrato sube de concentración, ¿no? Si su concentración es mayor, pues esto va a hacer que el inhibidor, pues básicamente deje de estar funcionando. Y bueno, más adelante se van a dar ejemplos de esto, pero solo para que quede una idea, un ejemplo muy común de este tipo de inhibición, pues es en los fármacos, como los fármacos que son antihipertensivos. Dentro de la inhibición irreversible, pues como su nombre lo dice, no va a haber alguna forma en la que la enzima vuelva a su estado original o en la que tenga reacción de catálisis. Simplemente pues nunca más va a volver a suceder eso, y esto sucede gracias a que las enzimas se van a combinar covalentemente con el inhibidor en cuestión, y pues eso va a provocar una inactividad para siempre. Casi todas las sustancias que son de este tipo suelen ser tóxicas, tanto naturales como sintéticas, por ejemplo, los venenos de algún animal. Y bueno, lo que va a suceder es que van a reaccionar con algún grupo funcional del lugar activo para bloquear el lugar del sustrato. Y normalmente las uniones de tipo covalente se van a hacer con restos de aminoácidos de la molécula, en especial cisteína o aquellos que tengan un grupo hidroxilo, ¿no? Pueden ser extraordinariamente selectivos debido a que se parecen mucho más al sustrato y son específicos para ciertos grupos de enzimas, dado que las destruyen alterando el sitio activo, pero no van a destruir la estructura proteica como tal. El mecanismo es muy similar a la inhibición competitiva, pero a diferencia de esta, el efecto neto es disminuir la cantidad de enzima total. Continuamos con el proceso. Este proceso inicia con el reconocimiento y la unión. El inhibidor se encuentra en el entorno de la enzima y es atraído a ella debido a su forma complementaria y sus cargas eléctricas, seguido de la ubicación en el sitio activo. Dependiendo del tipo de inhibidor, la molécula se dirige al sitio activo, donde normalmente se encajaría el sustrato, o, en dado caso, al sitio alostérico. 3. Bloqueo de la reacción. Si está en el sitio activo, el inhibidor bloquea físicamente la entrada hacia el sustrato. Si está en el sitio alostérico, provoca un cambio en la forma tridimensional de la enzima, inutilizándola su sitio activo. 4. Las consecuencias biológicas. La enzima queda incapacitada temporalmente o permanentemente, impidiendo que el sustrato se transforme en un producto y frenando una ruta metabólica importante.
Bueno, ahora partimos con las características generales. Las generales son disminuyen la actividad enzimática, pueden unirse al sitio activo, pueden unirse a otra parte de la enzima, actuar de forma temporal o permanente, pueden ser naturales, artificiales, medicamentos o toxinas, y también son muy importantes para regular procesos del cuerpo, y por último también pueden usarse en tratamientos médicos. En general, los inhibidores son sustancias que tienen la capacidad de disminuir o bloquear la actividad de una enzima, que primero debemos recordar que las enzimas son moléculas, generalmente proteínas, que ayudan a que las reacciones químicas del organismo ocurran más rápido. Entonces, cuando aparece un inhibidor, este actúa como un freno porque impide que la enzima trabaje de manera normal. Entonces, una característica importante es que pueden actuar de diferentes formas. Algunas se unen directamente al sitio activo de la enzima, que es el lugar donde normalmente se une el sustrato. En este caso, el inhibidor compite con el sustrato y evita que la reacción se realice correctamente. Bueno, a este tipo se le conoce como inhibidor competitivo. Otros inhibidores no se unen al sitio activo, sino a otra parte de la enzima. Cuando hacen esto, pueden cambiar la forma de la enzima y provocar que ya no funcione bien, aunque el sustrato sí puede unirse. A esto se les llama inhibidores no competitivos. Y bueno, también existen inhibidores que pueden unirse de manera temporal o permanente. Los reversibles se unen por un tiempo y después pueden separarse, permitiendo que la enzima vuelva a funcionar. En cambio, los irreversibles se unen de una forma muy fuerte o definitiva, por lo que la enzima queda inactiva y ya no puede realizar su función. Otra característica general es que pueden ser muy específicos. Esto significa que algunos solo afectan a una enzima en particular y no a todas. Es muy importante en la medicina porque muchos medicamentos funcionan como inhibidores. Por ejemplo, algunos fármacos bloquean enzimas de bacterias, virus o células del cuerpo para ayudar a tratar enfermedades. Em, Pasando al siguiente con mi compañera. Bueno, yo les voy a estar dando el primer ejemplo va a ser acerca de la inhibición competitiva y es uno de los casos más conocidos, es la penicilina, ya que en este tipo de inhibición el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. El sitio activo es la parte de la enzima donde normalmente se une el sustrato para que ocurra la reacción química. La bacteria necesita ciertas enzimas para formar su pared celular y poder sobrevivir. La penicilina se une al sitio activo de estas enzimas y bloquea su funcionamiento. Como la enzima ya no puede realizar correctamente la reacción química, la bacteria no logra formar su pared celular. Finalmente, la bacteria se debilita y muere. Este proceso recibe el nombre de inhibición competitiva porque el inhibidor y el sustrato compiten por ocupar el mismo lugar en la enzima. Pasando al segundo ejemplo, está la inhibición no competitiva y un ejemplo muy conocido es el cianuro. En este caso, el inhibidor no ocupa el sitio activo de la enzima. En lugar de eso, se une a otra parte de la enzima llamada sitio alostérico. Cuando el cianuro se une, provoca un cambio de la forma de la enzima. Debido a ese cambio, la enzima ya no puede funcionar correctamente ni realizar la reacción química necesaria. El cianuro afecta a enzimas importantes en la respiración celular, que es el proceso mediante el cual las células producen energía. Como consecuencia, las células dejan de producir energía de manera adecuada, y esto puede causar daños graves en el organismo. Este tipo de inhibición no se llama competitiva porque el inhibidor no compite directamente por el sitio activo, sino que modifica la estructura de la enzima. Y bueno, pasando al tercer ejemplo, es la inhibición por retroalimentación.
Este mecanismo ocurre de manera natural en las células y sirve para regular diferentes procesos metabólicos. Durante una serie de reacciones químicas, las enzimas ayudan a producir una sustancia final, por ejemplo, un aminoácido. Cuando la célula ya tiene suficiente cantidad de ese producto final, el mismo producto se une a la primera enzima de la cadena de reacciones. Al unirse, disminuye la actividad de la enzima y la producción se vuelve más lenta o se detiene temporalmente. Este es importante porque evita que las células produzcan sustancias en exceso y también ayuda a ahorrar energía y recursos. La inhibición por retroalimentación es un mecanismo de control muy importante para mantener el equilibrio dentro de las células. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan bonita noche. Hasta luego, gracias.